Nuestro siguiente destino, una ciudad mundialmente conocida como una de las grandes capitales de la moda, Milán, que también cuenta con un amplio abanico de actividades culturales y de ocio. Milán ofrece todas las ventajas de una gran ciudad, unida a la comodidad que proporciona su pequeño tamaño, ya que la mayor parte de los puntos de interés se pueden recorrer a pie fácilmente. Entre sus múltiples atractivos, Milán cuenta con una impresionante catedral, un imponente teatro, un gran castillo, antiguas iglesias y una gran variedad de museos y galerías de arte. La Catedral de Milán, más conocida como Duomo, es una enorme catedral gótica que se encuentra emplazada en el corazón de la ciudad, con 157 metros de longitud, 11.700 metros cuadrados. El Duomo de Milán es una de las catedrales católicas más grandes del mundo. En nuestro recorrido por Italia, ahora es el turno de visitar Florencia. Florencia solo puede definirse de una forma, y esa es la ciudad del arte. Es una pequeña metrópoli cultural que ofrece al visitante los mejores museos y galerías de arte en sus respectivos campos. Florencia es sin duda una de las ciudades con mayor atractivo turístico de Italia y debe ser tu principal centro de atención a la hora de planificar tu viaje a la preciosa región de la Toscana italiana. En la Plaza del Duomo encontrarás la Catedral de Florencia con 3 edificios con gran riqueza artística, con la famosa cúpula de Brunelleschi, el baptisterio y la torre campanario. El Duomo de Florencia es por sus dimensiones la quinta catedral más grande de Europa y un centro de referencia de todas las vistas panorámicas de la bella ciudad italiana. Uno de los monumentos más interesantes que puedes visitar en tu viaje turístico a Florencia es la iglesia de Santa Maria Novella. Fue más de un siglo dedicado a la realización de esta obra arquitectónica y en la actualidad es uno de los mejores exponentes del Renacimiento florentino. En su interior vas a poder contemplar numerosas obras de arte que en su momento fueron encargadas para engalanar la iglesia. Con los siglos se llevaron a cabo importantes reformas, destacando la realizada en 1860, incidiendo en la decoración de estilo neogótico, aunque manteniendo en las capillas las obras que convierten al templo en un verdadero museo de la pintura florentina del siglo XV. En concreto, la zona conocida como Museo Santa Maria Novella, que incluye el Claustro de los Muertos, el Claustro Verde, la Capilla Española, la Capilla del Borracho y el Refectorio. Y asimismo, en determinadas fechas es posible visitar el Gran Claustro, con su colección de frescos dedicados a Santo Domingo de Guzmán. Antes de finalizar nuestro recorrido por Italia, no está de más comentar que Florencia es la novia que todo artista desearía tener. Su belleza única conquistó el mundo como epicentro cultural de Europa en el medievo y el Renacimiento. Ya en la capital italiana de Roma, no puedes dejar de visitar la Fontana de Trevi, una de las mayores fuentes monumentales de barroco en Roma. La leyenda tradicional sostiene que los visitantes que arrojan una moneda a la fuente aseguran un regreso a Roma. Por último, y finalizando nuestro recorrido por Italia, arribamos a su capital, Roma.
Roma es conocida como la ciudad eterna porque en ella el tiempo parece haberse parado hace siglos. Sus monumentos y los restos de imponentes edificios hacen que un paseo por sus calles se conviertan en un viaje en el tiempo hasta la época de máximo esplendor de la capital. El Coliseo Romano es un enorme edificio ovalado de 189 metros de largo por 156 de ancho y 57 metros de altura. Se suele decir que este edificio ha sido un modelo para los recintos deportivos modernos, ya que tiene un diseño muy ingenioso. El Coliseo es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, construido en el siglo I y ubicado en el centro de la ciudad de Roma. Por su conservación e historia, el Coliseo es uno de los monumentos más famosos de la antigüedad clásica. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1980 por la UNESCO y una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno el 7 de julio del 2007. Aunque la estructura está seriamente dañada debido a los terremotos, el Coliseo siempre ha sido visto como un ícono de la Roma imperial y es uno de los ejemplos mejor conservados de la arquitectura romana. El Coliseo se usaba para peleas de gladiadores, así como una gran variedad de eventos. Los espectáculos, llamados munera, siempre eran patrocinados por ciudadanos en vez de por el Estado. Tenían un fuerte elemento religioso, pero también era una demostración de poder e influencia familiar, y resultaron ser increíblemente populares. La Plaza Navona es uno de los espacios urbanos más destacados de Roma, que reúne esculturas, fuentes y edificios de gran valor artístico y supone un centro de la vida social, cultural y turística de la ciudad. El elemento más destacado de la plaza son las 3 grandes fuentes con ricas creaciones escultóricas que se levantan a lo largo de la misma. La más importante es la Fuente de los 4 Ríos, situada en el centro, que data de la época barroca. La iglesia de Santa Inés en Agonía es una iglesia barroca del siglo XVII. Está construida frente a la Plaza Navona, uno de los principales espacios urbanos en el centro histórico de la ciudad. Con una larga e interesante historia a sus espaldas, Roma es una ciudad que atrae visitantes de todo el mundo gracias a sus impresionantes monumentos y restos arqueológicos procedentes de la antigüedad. Existen infinidad de razones para visitar Roma, enamorarse de la ciudad y desear volver a ella. La gastronomía y su animado ambiente son algunas de ellas. Pasear por Roma no es solo recorrer una antigua ciudad repleta de restos arqueológicos. Roma es el recuerdo de los gladiadores luchando a vida o muerte en el Coliseo, las cuadrillas emprendiendo veloces carreras en el Circo Máximo y también la visión de los sabios romanos paseando por el foro mientras conversaban sobre la democracia. Con más de 16 millones de turistas anuales, Roma es la tercera ciudad europea que más visitantes atrae por detrás de Londres y París, con la que mantiene una intensa lucha por el puesto de la ciudad más romántica de Europa. Las huellas que aún mantiene la historia del Foro Romano, siempre en cada visita que hace algún turista o habitante de la zona, queda sorprendido por cada cosa nueva que aprende y observa. Solo
se debe tener una gran imaginación y una mente abierta a todo para reconstruir en los pensamientos las basílicas volviendo a erguirse en su máxima expresión, los templos llenos de pueblerinos y mercaderes gritando y vendiendo sus productos por todo el foro. La vía sacra resuena en las voces y las fuertes pisadas de los soldados del imperio que desfilaban por el camino lleno de piedras y tierra bajo un arduo sol. Era en el foro romano donde se encontraba la centralización del poder, es decir, el Estado. Esta brillaba por sus constelaciones institucionales por las cuales ejercía el gobierno, dando así una perspectiva histórica de lo hermosa que puede ser la política cuando se va a sus orígenes. También fue la centralización e institucionalización de las religiones. Roma era al fin una de las zonas donde se empezó a ejercer el poder teocrático en los centros de Europa, sin mencionar por supuesto las tierras que eran inherentes a las épocas precolombinas. La Plaza de San Pedro es un espacio urbano abierto que se sitúa en la Ciudad del Vaticano, dentro de la ciudad de Roma, y precede a modo de gran sala períptera a la Basílica de San Pedro, el magno templo de catolicismo. La Basílica Papal de San Pedro, conocida comúnmente como Basílica de San Pedro, es un templo católico situado en la Ciudad del Vaticano. La basílica cuenta con el mayor espacio interior de una iglesia cristiana en el mundo. Presenta 193 metros de longitud y 44.5 metros de altura y abarca una superficie de 2.3 hectáreas. Que le confiere su cúpula hace que su figura domine en el horizonte de Roma. Es considerada como uno de los lugares más sagrados del catolicismo. En la tradición católica, la basílica se encuentra situada sobre el lugar de entierro de San Pedro, quien fue uno de los 12 apóstoles de Jesús de Nazaret, primer obispo de Antioquia y primer obispo de Roma, y por lo tanto, el primero de los pontífices. La tradición y las evidencias históricas y científicas sostienen que la sepultura del santo está directamente debajo del altar mayor de la basílica. También, la mayoría de los papas han sido enterrados en San Pedro desde la época paleocristiana. La crucifixión y resurrección de Jesús en el segundo cuarto del siglo I, se registra en el libro bíblico de los Hechos de los Apóstoles que uno de sus 12 discípulos, Simón Pedro, un pescador de Galilea, ocupa una posición de liderazgo entre sus seguidores, teniendo gran importancia en la fundación de la Iglesia cristiana. Pedro, después de un ministerio de unos 30 años, viajó a Roma. En el año 64, durante el reinado del emperador Nerón,
los cristianos fueron responsabilizados del gran incendio de Roma, por lo que Pedro fue martirizado al igual que otros muchos cristianos. Fue crucificado cabeza abajo por petición propia, porque se consideraba indigno de morir de la misma manera que lo hizo Cristo. La crucifixión tuvo lugar cerca del obelisco egipcio que había en un extremo del circo de Nerón. Este obelisco fue traído desde la ciudad de Heliópolis por Calígula en el año 37 después de Cristo. Se encuentra actualmente en la Plaza de San Pedro y es venerado como un testigo de la muerte del apóstol, uno de los varios antiguos obeliscos de Roma. La Basílica de San Pedro ha pasado a ser uno de los símbolos de Roma y un lugar donde Roma se hace universal. Recibe y mira hacia todo el orbe. La grandeza y hermosura de la construcción son un símbolo de la aspiración por acercar el cielo a la tierra o hacer que la tierra ascienda hasta la cúpula celeste. Grandezas y límites, miserias y aspiraciones convertidas en arquitectura e historia para celebrar al primer papa, el pescador Pedro, que aquí recibió la muerte por ser cristiano.